Bien, queridos alumnos, vamos a hablar de ortografía de la lengua española. Y claro, antes de ir a los detalles, a las minucias de cada uno de los asuntos, me gustaría hacer una reflexión previa, introductoria. Para eso es remontarnos un poco a la historia o a los antecedentes, a las condiciones del lenguaje humano. Quería decir que el lenguaje humano básicamente comienza siendo un evento sonoro. Las personas, por necesidad de comunicación, la condición humana llevó a esa necesidad. Las personas intentaron sonoramente reproducir ideas y con esos sonidos comunicarse. Las primeras comunicaciones bien rudimentarias, imaginemos de un hombre de las cavernas, comienza así con sonidos grotescos, sonidos sin forma, y que por el paso del tiempo se comienzan a construir, a configurar sonidos con una lógica, con una organización y con significados. Entonces decimos que es importante ver ese aspecto. La lengua, antes que todo, es sonido, es reproducción de sonido. Posteriormente, muy posteriormente, la lengua se torna escrita. Y digo posteriormente, vean bien, mucho tiempo después, porque el lenguaje como sonido es condición natural. Si no criamos un chico, una crianza, vamos a ver que él por naturaleza va a intentar hablar, pero escribir no da por naturaleza. La escrita es parte de la evolución humana. Hablar es una facultad innata, una facultad que viene en la naturaleza humana. Escribir es una habilidad adquirida. Por tanto, surge bien tardía y posteriormente, y nosotros vamos a concentrarnos principalmente en la escrita. La escrita es fundamental para la historia de la evolución humana. Con la escrita se pasa de la prehistoria a la historia, y la historia comienza a tener un registro durable. Ya no son los relatos, no son los cuentos hablados, los cuentos producidos, son los cuentos escritos. Y el registro escrito hace que el mito, la leyenda, la creencia, la religión tenga un soporte fijo, se conserve, se mantenga. Entonces la escritura va a traer una revolución a la condición humana y a la evolución. Los pueblos fueron dando cada vez más importancia a la escrita de su lengua. Escribir bien, escribir correctamente comienza a ser una prioridad, comienza a cultivarse el aprecio por esa habilidad, la lengua escrita. Claro, ahí se definen las letras, las palabras, cómo se escribe o cómo no se escribe, y las reglas y las normas de esa habilidad. Y ahí surge la ortografía. La ortografía surge con esa necesidad, primero de fijar, de unir las palabras, de darles una coherencia. Y ahí surgen las normas que conocemos en nuestras lenguas particulares, pero es normal a toda lengua tener unas normas que rigen la escrita. Los griegos van a comenzar a hablar de ortografía, que es la correcta escrita. Los griegos van a usar ortografía como corrección en la escritura de una lengua. Entonces, básicamente, la escritura va a tener un prestigio enorme. Los poetas, los contadores de historias, son los que escriben bien. Escribir no es algo que todo el mundo alcanza y lo adquiere fácilmente. La escritura es de difícil adquisición. Ya la lengua hablada o la lengua oral no es de difícil adquisición. Entonces, porque está ligado principalmente a la condición humana, a su naturaleza. La ortografía es fundamental para la lengua. ¿Por qué? Porque le da cohesión, le da unidad. Una lengua que es hablada por 30, 40 pueblos diferentes va encontrando en unas reglas ortográficas básicamente normas que unifiquen y que por consecuencia las personas pueden comunicarse, entenderse. Pero también es importante desde el punto de vista personal, es importantísimo desde el punto de vista del individuo. Quien domina esas normas, quien domina ese lenguaje, obviamente tendrá mucha más
opciones, muchas más opciones. Bien, querido alumno, esto simplemente como introducción, la seriedad y la importancia de la ortografía. Ahora quería nada más ya proponerles algunos tópicos que vamos a estudiar y les invito a estudiarlos con voluntad, con deseo. Vamos a hablar evidentemente primero de la ortografía y sus propósitos. Vamos a hablar también de la Real Academia Española, que tiene como finalidad custodiar todo ese patrimonio cultural que es una lengua. Custodiarla desde el punto de vista de cuidar que se hable correctamente, de normatizar, de intentar mantener la unidad de esa lengua. Estudiaremos las letras, estudiaremos cómo se articulan las letras en las sílabas, en las palabras y las reglas que rigen esas combinaciones. No cualquier letra entra en cualquier lugar, todo sigue de alguna manera un roteiro, un guión. Entonces la ortografía nos da ese guión de la lengua. Otro asunto que vamos a estudiar es la acentuación. Nosotros cuando hablamos, entonamos, les damos a las palabras una fuerza mayor a una sílaba y sigue reglas también que debemos conocer para poder acentuar las palabras correctamente. Cuándo debe llevar acento, no, etcétera. El sistema acentual es fundamental en toda lengua y la lengua española tiene sus particularidades que vamos a estudiar. Y finalmente vamos a trabajar los signos de puntuación. Para poder construir un texto vamos a tener que hacer una interrogación, una exclamación, un punto, una coma, vírgula, una coma, siguen requisitos, reglas para la buena construcción de un texto entendible, claro, objetivo. Entonces básicamente son 4 capítulos que les convido, que les invito a prepararse para recorrerlos juntos, para caminarlo. En cada capítulo tendremos materiales a disposición, materiales extras. Claro que ahora en esta filmación voy a intentar ser bien esencial, apuntalar los principales puntos, pero claro, ustedes van a tener acceso a material mucho más abundante, muy minucioso, y quien quiera profundizar podrá hacerlo. Sin más palabras, con esta pequeña introducción, les invito a recorrer el camino de la ortografía española. ¿Vamos ya?